invito a nuestros panelistas muy brevemente a acompañarnos acá en los asientos. Vamos a hacer una muy breve sesión de intercambio de comentarios y de preguntas. Es evidente que la pregunta fundamental que surge en esto es cuál es el balance, cuál es el verdadero equilibrio que se tiene y cómo se debe hacer, y a lo largo de las presentaciones ya han habido mensajes sobre eso. Evidentemente hay una frase que manifiesta acá: el problema en sí no es del aparato, el problema en sí no es de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el problema en sí es el ser humano. Ese es realmente el problema, cómo ese ser humano utiliza de esta forma apropiada. Entonces, una primera pregunta, y voy a empezar por la red Papás. Sí, y es, acabamos de ver un drama en otro tenor completamente distinto, y es el derrumbe de un edificio en Bangladesh con un trabajo de fuentes muy humildes, todas ellas que estaban cosiendo para ropa muy fina y de marca. Y evidentemente, a raíz de una tragedia de 1.300 o 1.400 mujeres, ¿sí?, comienza por lo menos una especie de red social cada vez para exigir a estos fabricantes que eventualmente se tomen medidas. Con ese ejemplo, nos podría ampliar un poco cómo pudiéramos, a raíz de su claro mensaje es de aliarnos con el que financia, aliarnos con el que paga los anuncios, para evitar que ese señor que pague diga, oiga, más bien, si usted no, si, por decir algo, voy a poner un ejemplo y discúlpeme el ejemplo, si el anunciante es Visa, tarjeta de crédito Visa, y si viene la red y dice, mire, si usted me ayuda es que Visa diga que solamente financia aquellos programas que tengan un razonable contenido positivo, sin esconder el mundo real, ¿cómo se puede hacer? Entonces, quisiera que nos ampliaran mucho de su experiencia inicial a raíz de estos últimos, los Tres Caínes, el Capo, Pablo Escobar, etcétera, a ver cómo podríamos avanzar, porque de lo contrario podríamos estar arando en el mar y edificando en el viento. ¿Está así? Ok. El tema no es tan simple como que Red Papás pudiera decir este contenido sí y este no. El tema, digamos, específicamente con lo que tiene que ver con contenidos en televisión es mucho más complejo. Tú no puedes meter en una sola bolsa, por ejemplo, todo lo que se llama narco TV, porque entre las mismas producciones hay diferencias sustanciales. Por lo tanto, la invitación sí tiene que ser a un compromiso real de todos nosotros, porque lo que dice la Constitución en Colombia, su artículo 44, dice primero los niños. Si ese fuera, digamos, un filtro que le pusiéramos todos los ciudadanos, no solo los anunciantes, sino todos los ciudadanos empresarios a todas nuestras acciones, ¿qué querría decir? Inclusive sería que ese que produce, de pronto produce diferente, produce dentro de esas mismas series, por ejemplo, hablando de la Narco TV, que pone este ejemplo de los Tres Caínes, que ha sido muy interesante, de pronto hay muchas decisiones en la producción de ese programa que fueran completamente diferentes. A los anunciantes, ¿cuál es la invitación? Casi todas las compañías que nos venden productos, como el ejemplo que pone Mauricio, pues tienen también unos valores institucionales, y nadie podría decir que no están en contravía de primero los niños. Todos están diciendo, primero los niños, y todas esas personas y presidentes de esa compañía de primeras también es papá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué cuando esa persona toma esas decisiones que se pautar acá, no está pensando en la niñez? O no está pensando, por lo menos, bueno, si yo voy a pautar en un programa adulto, pues yo por lo menos voy a estar seguro que esto está en franja adulta, porque no se trata de pronto de no pautar, sino empezar nosotros todos como sociedad a decir, autorregulémonos.
¿Cuál es la invitación? Y el ejemplo del tema de Bangladesh me encanta, porque fíjense, por ejemplo, que ayer la marca H&M respondió a la presión que se hizo a través de redes sociales. Y ayer yo firmé y estaban haciendo un llamado específicamente al presidente de Gap. Y uno veía en la foto de Abbas, de la red, decía, dígale usted al presidente de Gap que se una. Y lo que ellos le estaban diciendo es, claro, esas marcas van a mandar coser su ropa donde les sale más barato. Y lo pueden hacer, como puede hacer aquí cualquier anunciante, pautar donde sea. Pero ahí es donde uno empieza a decir, ¿qué está pasando? Como decía el video, nuestras autoridades son muy débiles. ¿Por qué son tan débiles nuestras autoridades? O sea, si existe un marco legal, Colombia no le faltan leyes, existe un marco legal, pero ¿por qué no se ponen las sanciones, por ejemplo, a quienes incumplen? ¿Qué quiere decir que no hay censura? Que las autoridades no pueden actuar previo a la emisión, posterior a la emisión, sí. Posterior a la emisión, le puede decir, usted se equivocó de franja, aquí está la sanción y está la ley. No lo hacen, ¿por qué? Pensemos cómo es la lógica de los medios en Colombia. ¿Quiénes son los dueños de los grandes medios? Los grandes grupos económicos. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Si hablamos de televisión, ¿quién se va a pelear? Con el doctor Ávila Luli, que es un maravilloso empresario, pero ¿quién le pone esa multa? Si nos vamos al tema de Internet, contenidos ilegales, ¿quién le pone una multa? Por decir algo, si el que incumpliera fuera concepto, ¿quién le pone la multa? Entonces, ahí es donde tenemos como sociedad civil, y creo que la invitación que tú haces es perfecta, a empezar a actuar. Yo los invito a entrar a www.redpapasconz.org/movilización, miren el video, mándenselo a otras personas, ahí está para que nos unamos por redes sociales. Pues esto está a veces en manos nuestras. Yo creo que lo que nos falta a los colombianos es ser mucho más activos, es dejar de cargar entero. Es decir, ¿saben qué? Y yo los invito a que lo hagamos de verdad, no solo por nuestros hijos, sino un poco como el llamado que les hace ahora. Tantos papás y mamás colombianos, la gran mayoría, no tienen acceso a esta información, no tienen acceso a este nivel de pronto de conciencia. Inclusive, si ustedes creen que la movilización está errada, que les parece que lo que estamos diciendo ahí está mal, bienvenidos. Yo creo que de eso se trata todo este debate. El tema no es tan simple. Red Papás también se puede equivocar, todo eso lo construimos con muchos especialistas, pero de pronto estamos mirando mal, enfocando para el lado que no es. Entonces, yo lo que los invito es a que participen y a que hagan esta movilización suya y a que generemos alrededor de la protección de los niños, niñas y adolescentes una prioridad para, o sea, que eso se vuelva prioridad para el presidente de las cadenas, para los presidentes de los proveedores de internet, para que no solo sea prioridad nuestra y prioridad de los rectores y prioridad de los colegios, que sea prioridad de todos. Entonces los invito a actuar. Muchas gracias. Doctor Gustavo Castro, usted que ha sido y es director de noticieros y revistas y presidente del Centro de Periodistas de Bogotá, seremos optimistas de un posible cambio frente a la dinámica de presentar noticias para que las noticias positivas tengan más espacio que las noticias negativas en todos los medios. No sé, es como la angustia que uno ve cuando uno observa, ve todos los medios sin excepción, donde por supuesto el perro que muerde al hombre no es noticia, el hombre que muerde al perro sí. Entonces seremos capaces de que el hombre normal sea noticia. Esa es la pregunta que podríamos trasladarle a usted como uno de los más grandes expertos del país en todos estos temas. Para mí la única esperanza que tienen los televidentes, las familias y la sociedad colombiana de lograr un acercamiento a la responsabilidad y los contenidos de la televisión la tiene Red Papás. No hay ninguna otra posibilidad de presión que haga recapacitar a los dueños de los medios en su responsabilidad, porque están inmersos en una doble moral. Como personas hablan de un país que debe ser mejor, de un país que debe tener esperanzas, de un país que muestran en bellos mensajes institucionales en sus canales,
en sus noticieros, en sus programas, y una vez que pasan esos mensajes institucionales, el capo es el que manda, las tetas son paraíso, los baños de sangre son la información, y toda la tragedia nacional que se convierte en show son los que los llevan a mostrar una sola versión del país. Ellos están violando algo que es respetado mundialmente, el derecho a la información. El derecho a la información es elemental. El derecho a la información es que la información sea veraz, que sea equilibrada y que sea pronta, que sea oportuna. Y uno se pregunta cómo puede haber un derecho a la información cumplido en un país en el que la televisión lo único que muestra son las cosas negativas y la sangre. Se está violando el derecho a la información de los ciudadanos cuando se muestra solo lo malo y no todo lo bueno que tiene una nación como Colombia, en la que más de 40 millones de colombianos trabajamos por el bien, pensamos en lo mejor, buscamos la identificación de la televisión con el ascenso social a través del esfuerzo y no a través de la ambición y de las peores pasiones. No es moralismo. Aquí está claro que los medios más desarrollados tecnológicamente, las 4 o 5 pantallas, se han desarrollado para ayudarle al hombre, se han desarrollado para hacer la vida más cómoda, para hacer más fácil el conocimiento, pero no para destruir como está sucediendo. Se destruye y se pierden esos valores y ese poder de los medios de comunicación y de las pantallas cuando hay un mal manejo en su programación, en su concepción o en su desarrollo. Y eso tiene que tener un límite. Pero desafortunadamente el futuro por el cual usted pregunta no es claro. Si uno ve el comportamiento social que está teniendo hoy, en el caso colombiano, el comportamiento de la cercanía con la delincuencia, uno ve cómo hay algo que es peor que el delito, que se llaman las contravenciones. Las contravenciones son comportamientos antisociales que no son penalizados. Y entonces uno encuentra como un muchacho que hoy insulta al vecino, mañana le rompe el vidrio de la casa, pasado mañana le pega, al siguiente hecho lo mata y no pasa nada. Los medios de comunicación están enseñando la intolerancia, están enseñando la violencia y no están utilizando sus mejores mensajes para educar a un país con altas privaciones sociales que hacen que cada día sea menos violento. Por eso repito, la única posibilidad que hay para que esto pueda por lo menos frenarse son acciones como la de Red Papás, una presión sobre los anunciantes para que por fuerza mayor, aunque no sea por convicción, se decidan a no invertir en los programas que envenenan al país. Muchísimas gracias. La doctora, discúlpame, es que yo tengo, además porque gracias a Dios nuestros panelistas pudieron desarrollar con amplitud su programa. Entonces yo tengo que seguir, me van a disculpar. Si no, ahorita al final, pues en el ya en la salida, hacemos el diálogo con cada uno de los panelistas que ellos se van a quedar con nosotros. A la doctora Marta Lucía y a la doctora Fanny, yo tengo una angustia, y es que si hubiera un apagón, no sabríamos escribir, ni dibujar, ni sumar, porque se acabó la televisión, se acabó la computadora, se acabó el celular, porque no hay luz. Entonces, la pregunta es, ¿cómo volver a la crayola sin perder el iPhone? Esa es la pregunta del millón. Entonces yo quisiera es que me ayuden a que al público también le ayuden a simplemente, muy brevemente, a recordar eso, cómo volver a la crayola, a la rayuela, a sumar a mano, a escribir, a pintar, a dibujar, sin perder cómo usar la tecnología. Ese es el verdadero reto, pero quisiera en 2 o 3 palabras cada una de ustedes, antes de darle la palabra al doctor Estefan para una última pregunta, a que nos dieran unas luces ahí brevemente sobre eso.
Bueno, para nosotros es muy claro que la primera infancia no estamos escolarizando a los niños, por eso no nos preocupa si se va la luz. Para nosotros es lograr que nuestros niños y niñas sean niños felices, que tengan buen comportamiento con los pares, que sean niños autónomos e investigadores. Entonces, prioridad para nuestra primera infancia, el juego. El juego, por eso nosotros queremos mucho que las profesoras se capaciten y que sean profesoras lúdicas para lograr los objetivos de la primera infancia. Bueno, el hecho de que yo defienda tanta la tecnología y fomente el uso de la tecnología no quiere decir que yo no fomente también en las niñas de preescolar que ellas deben generar unos espacios reales donde trabajen cara a cara con sus estudiantes. El hecho de todo el desarrollo de la motricidad fina para saber escribir es muy importante para muchas otras actividades que los niños van a desarrollar en el futuro. Si ustedes se dan cuenta, el celular es una pantalla muy pequeña. Si yo no tengo un buen desarrollo de motricidad fina, me va a costar mucho más trabajo utilizar esta pantalla que es pequeña. Entonces, por eso decía que la incorporación de la tecnología se debe hacer como una herramienta más, no que vaya a reemplazar lo que venimos haciendo y que lo estamos haciendo muy bien y que es muy importante hacerlo porque como seres humanos tenemos que desarrollar ciertas habilidades, potencialidades para seguir viviendo en este mundo real en el que vivimos y que este otro mundo paralelo virtual que se está abriendo requiere de otras capacidades y competencias que también debemos desarrollar en nuestros estudiantes porque no podemos dejarlos enfrentarse a esos mundos virtuales sin estar listos y saber qué se van a encontrar y con qué se van a enfrentar. Entonces, los dos mundos es importante que los desarrollemos paralelamente. Con el ejemplo nomás que les decía de cuando los niños aprenden a mezclar colores, primarios, secundarios, ¿qué colores salen de allí? Lo podemos hacer primero con las témperas como tradicionalmente se ha venido haciendo o con las acuarelas y después podemos mostrarles utilizando tecnología que la mezcla de colores en pigmento es diferente a la mezcla de luz que se hace en el computador y por eso es que tanto la televisión como los computadores tienen unos colores primarios diferentes a los colores primarios que nosotros utilizamos en la realidad. Entonces podemos hacer trabajo paralelo para desarrollar tanto habilidades físicas y valores como esas competencias y habilidades que deben tener los estudiantes para enfrentarse a esta otra sociedad de las 4 pantallas. Muchas gracias. Y doctor Roberto, hoy estamos ante un panorama, después de escuchar todas las brillantes exposiciones de todos nuestros panelistas, estamos en consulta. Sí. Y la consulta es ¿cómo podremos afrontar? Ya lo dijo usted, pero quisiera que nos lo redondeara casi en una como para rematar. En este mundo donde la tecnología existe y ya es una realidad. Además, es claro que debe usarse. La tecnología, en todos los siglos hubo tecnología. La rueda fue tecnología, el pergamino fue tecnología, la pluma de ganso fue tecnología, la tinta, la brújula, la pólvora, el arco, la flecha, la imprenta, etcétera, etcétera. O sea, desde ese punto de vista hoy es una más. O sea, en eso no nos deberíamos angustiar. Pero sí es, la pregunta es, pero claramente este mundo nuevo sí es un mundo interconectado, totalmente distinto a los otros mundos. Friedman decía la Tierra se aplanó, porque ya todo se conoce en todos los momentos y en todos los estadios y en un segundo. Entonces, frente a ese mundo global, pero frente al estadio individual y frente a papás, profesores y muchachos, jóvenes, chiquititos, ¿cómo lograr eso? ¿Cómo lograr vivir en ese mundo feliz o tratar de vivir en ese mundo feliz sin frustraciones, pero que es un mundo que todos los días nos puede generar frustraciones, pero que también nos puede generar alegrías? ¿Cómo tratar de ayudarnos en un breve tip de su consulta final, doctor? Yo creo que Roberto, la pregunta la puede responder Francisco, ¿es que se llama? El Papa. El Papa. Porque es que, obviamente, pues, cuando yo mencioné la palabra mágica amor, porque pienso que ahí se resumen muchas cosas. Es que es un constructo tan profundo todo esto
que decir cómo lograrlo, pues. Quiero aprovechar para, de pronto alguien me hizo el comentario, diga, pero entre el doctor Castro y ustedes satanizaron el tema. Y yo no sé si es que no leyeron la primera pantallazo y además no escucharon. Y que lo que se dijo aquí desde el principio fue que rico la tecnología. El problema no está ahí. El problema está en la forma como se maneja. Qué rico un avión, pero sí con un buen piloto, ¿sí? Entonces hay que tener responsabilidad con uno mismo. Si un ser humano se preocupa, un padre de familia, un docente, un pedagogo, por ejemplo, una labor tan importante como pelear contra todo un sistema económico, pues que yo le comentaba aquí, que antes de las situaciones de Ardila Lule, pues por poner el ejemplo, yo lo conozco y es buen tipo, pero por poner el ejemplo, ¿no? Antes de todo esto, pues los papás históricamente por hacer plata muchas veces no han estado en la casa, pero eso es desde tiempos inmemoriales, no por la tecnología hoy en día, ¿cierto? Entonces es cuestión de responsabilidad y compromiso, es cuestión de rescatar, porque sí hay que rescatar muchos valores. A mí ayer yo tengo una columna en un diario en el Quindío, y alguien me decía que yo soy un retrógrado, cosas, bueno, un regodo, y bueno, a calificativos de ese estilo, porque de pronto dije, ¿no? El ser humano a veces llega hasta tal punto en su inquietud por acomodar sus necesidades que incluso es capaz de pasar por encima de los principios. Entonces, ¿cómo será de los valores? Entonces uno llega y pone ciertos temas, por ejemplo el aborto u otros temas que son bastante polémicos, pero de alguna manera a veces legalizar la impunidad y meterse en terrenos de lo divino, pues eso puede ser un tema de mucha discusión, pero a mí me parece que es un poco peligroso. Entonces aquí legalizamos una cosa, ¿y quiénes son los legisladores? Seres humanos. ¿Y por qué están legislando eso? Pues porque conviene. Pero está bien o mal, eso es otro cuento. Los principios, si a mí en este momento me cae gordo el principio, por ejemplo, ¿cuál? Cualquier principio. Digamos que yo digo, en la ley de la gravedad, para mí eso es ridículo, no existe. Bueno, según eso, entonces voy y me subo al último piso de este hotel y me tiro de cabeza, y como la ley de la gravedad para mí no existe, seguramente no me va a matar, ¿cierto? Eso es como absurdo. Entonces la responsabilidad en la casa, en la sociedad, etcétera, no se toma muy en serio y se están como negociando los valores a toda hora y se están echando la culpa, como decían hace un rato, unos contra otros, etcétera. Entonces la degradación de la sociedad es inevitable, el aumento de la patología, de las enfermedades, etcétera, que fue lo que a mí me tocó como tema, no es que yo esté satanizando nada, ¿cierto? Es que lo he vivido de una manera impresionante. Cuando yo fui jefe de la unidad de salud mental en el Hospital Universitario del Quindío hace muchos años, el suicidio, por ejemplo, en adolescentes, etcétera, era una cosa rarísima. Hoy en día eso es casi una pandemia, pues, porque es muy asustador que esté pasando todo eso. Yo pienso qué pesar y qué sufrimiento con los papás que tengan que trabajar, esa angustia de tener que dejar a sus hijos solos. Lo que decían hace un rato es que nosotros tenemos un estrato, pues, más o menos afortunado, pero la gran mayoría de la gente no lo tiene así. Entonces sí se necesita como unir. A mí me parece que esto es muy importante, lo que está pasando aquí con la red, que es que la gente definitivamente tiene que ser solidaria. Solidaridad. Cuando yo era niño, y voy a acabar con eso porque si usted no me para, sigo, ¿sí? Pues yo no era el único que tenía que entrar a las 6 de la tarde a la casa. Podía estar jugando fútbol con mis amigos, haciendo lo que fuera, pero es que todos teníamos que estar en la casa a esa hora como máximo. Y eso era más o menos algo que pues era lógico, no era discutible, era natural, todos los papás lo sabían, y lo sabían pues, en todo el barrio todo el mundo lo sabía, y el niño que estuviera más tarde ahí, algo le estaba pasando, algo raro pasaba en esa casa, en esa familia. Pero ahora no, ahora usted le dice a un niño de género masculino, me hace el favor, y a las 7 de la noche en la casa,
Y el otro se le enfrenta y le dice, y no, porque es que a mi novia la dejan entrar a las 9. Entonces yo no me voy a estar a las 7. Qué pena. Y entonces me estoy refiriendo es a tratar de hablar un mismo idioma. Hay muchas cosas aquí que se podrían discutir. Entonces por eso yo creo que aquí pues volvamos a la... Esa todavía no la han quitado en el chat, porque es que ahora poner te quiero es TQM si es mucho, y si no es mucho es T y una quiero, una cosa así rarísima que uno no sabe qué le están diciendo. Pero la A grande de amor, esa es como que hacer las cosas con amor, con responsabilidad, con caridad, ¿cierto? Y con capacidad pues de reflexión, de diálogo, etcétera. Eso es como lo que hay que hacer. Suena muy bonito y no es nada fácil. Muchas gracias, doctor. Doctor Gustavo. Pues como somos colegas de satanización, yo quiero aclarar algo. Yo lo dije muy bien al comienzo. Todos conocemos el desarrollo, las virtudes, las características, lo positivo de los medios y de las pantallas. Pero en el caso mío, a mí me invitaron fue para hablar del tema que no se conoce tanto. Por eso echarle flores a los medios y a las pantallas, en mi caso, sobraba. Como crítico, lo que debo hacer es, ante auditorios como el de ustedes, señalar los riesgos y los peligros de la mala utilización de los medios. Y finalmente quiero reforzar su idea de que lo que se necesita fundamentalmente es amor. Y por eso recuerdo algo que leí que se llama Te quiero más que a las pantallas. Muchas gracias. Nuevamente, en nombre de Ignacio Los Cabos, hemos dado terminación a este foro Cabos Educacional Thinking, el número 2, la generación de las 4 pantallas o 5, desafíos en la educación preescolar. Los invitamos a un breve refrigerio de ustedes. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación del Ignacio Los Cabos.